Hola queridos estudiantes, espero que todos estén muy bien. Les acompaña su amigo Iván Tejeda. Hoy iniciamos esta jornada de trabajo con mucho entusiasmo, ya que tendremos una semana repleta de cosas muy interesantes que debemos descubrir. En clases pasadas estuvimos hablando sobre la estadística, entre muchos temas más, la recolección de datos. De aquí en adelante, vamos a continuar con la organización de esos datos y su representación gráfica. También vamos a determinar medidas de tendencia central y dispersión. Recuerden tener a mano sus útiles: lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora. La tabla de frecuencia nos permite organizar datos recolectados en una investigación, de modo que dichos datos puedan ser interpretados y analizados más fácilmente. Veamos una situación en nuestra cotidianidad en estos tiempos de pandemia. El contagio de COVID-19 por edades en la provincia de Santo Domingo, un día de la pandemia, se muestra en la tabla a continuación. Te recuerdo que puedes tomar una fotografía con tu celular para que tengas la tabla y los valores de cálculos para cada columna. Nuestra tabla de frecuencia está compuesta por 8 columnas que están distribuidas de la siguiente manera. La primera columna son las clases según las edades. En esta se muestran los datos de las edades en grupos de 10, calculando el rango, el número de clases y los intervalos. Las edades van desde los 20 hasta los 80 años, datos necesarios para calcular los intervalos. Número 2. En la segunda columna se presenta la cantidad de casos por el rango de edades. A esta se le llama frecuencia absoluta y se representa en la tabla por las siglas F sub I. Debemos tener presente que la sumatoria de estos datos debe darnos el total de encuestados o la muestra tomada. En este caso, la suma nos da 70. En la tercera columna se muestra la frecuencia relativa. Está representada por la sigla F sub R. Se calcula dividiendo entre 100 el porcentaje de cada dato de la frecuencia absoluta. Para la muestra de 20 personas de las edades que van de 20 a 30 años, equivalen a 29% del total de casos y estos a su vez representa el 0.29 del total. Luego de calcular esta columna completa, la sumatoria de los resultados debe ser 1. Esta columna puede calcularse simultáneamente con la columna 5 o frecuencia porcentual. En la cuarta columna se presenta la frecuencia acumulada. Se representa por las siglas F sub A. Se calcula colocando el primer dato de la frecuencia absoluta, F sub I. El siguiente dato es la suma del primero más el segundo de la frecuencia absoluta y de ese modo cada valor va aumentando al dato siguiente, siempre de la F sub I. El último dato de esta columna debe darnos como resultado el total de la muestra, en este caso 70. En la quinta columna se presenta la frecuencia porcentual. Se representa por las siglas F mayúscula sub I, diferente a la primera, y se calcula sacando el porciento de cada uno de los datos de la frecuencia absoluta F sub I. Del modo X es igual a 20 por 100, todo esto dividido entre 70, nos daría un 29%. La sumatoria de todos los datos de la frecuencia porcentual debe darnos el 100%. En la sexta columna se muestran el número de grado correspondiente a cada caso. Se calcula multiplicando el dato de la frecuencia relativa F sub R por 360 grados. La sumatoria de los números de todos los datos de los números de grados debe dar como resultado 360 grados. Para este caso, el número de grados es igual a F sub R por 360 grados. Eso es igual a 0.29 por 360 y nos dará 104. En la séptima columna se observa la marca de clase, que es la media de las clases según las edades. Se representa por las siglas X sub I y se calcula sumando el límite inferior con el límite superior de cada clase y dividiéndolo entre 2. En la octava columna muestra el producto de marca de clase por la frecuencia absoluta.
En este caso se multiplican ambos datos, x sub i por f sub i. Luego de calcular todos los datos, se procede a calcular la sumatoria de todos los productos obtenidos, sumatoria de x sub i por f sub i. Luego de haber explicado el procedimiento para calcular todas las columnas de nuestra tabla de frecuencia, prestemos atención al siguiente video que nos permitirá entender de una forma más detallada este tema, donde Edmat nos muestra otro ejemplo de una tabla de frecuencia con intervalos para datos agrupados. Veamos. Hola amigos, hoy desarrollaremos un ejercicio de estadística. Veamos el ejemplo. Dice: a continuación se proporciona como datos la remuneración semanales en dólares de 50 obreros de una industria. Lo que vamos a hacer es llevarlo a una tabla de frecuencia. Bien, para empezar con el desarrollo de este ejercicio, primero vamos a encontrar lo que es el rango. Entonces decimos, número 1, el rango. El rango comúnmente se acostumbra a escribir la letra R. No es más que la diferencia del dato mayor y el dato menor. En este caso el dato mayor es 94 y el dato menor es 46. La diferencia me da 48. Entonces vamos a decir que el rango es 48. Como siguiente paso vamos a encontrar lo que es el número de intervalos, que se simboliza con la letra K. Entonces decimos, K, hay dos maneras de encontrarlo, o según la definición me dice que cuando mis datos que me dan son menores o iguales que 25, se considera solamente 5 intervalos, pero cuando ya son mayores que 25, se acostumbra comúnmente a utilizar dos reglas. La primera es encontrando la raíz cuadrada de n. N viene a ser el total de datos. En este caso me dan 50 datos, vendría a ser raíz cuadrada de 50. Raíz cuadrada de 50 es 7,07. Entonces el número de intervalos que vamos a considerar es 6, 7 u 8. En este caso se considera el mismo 7, uno anterior y otro posterior. La segunda regla es utilizando la fórmula de Sturges. En este caso K va a ser igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de n. En este caso n es 50. Entonces tendríamos 1 más 3,3 por el logaritmo de 50, pues me quedaría 1 más 3,3 por el logaritmo de 50. El logaritmo de 50 más o menos me sale 1,7. Multiplicando 1.7 por 3.3, pues me sale 5.61. Tendríamos 1 más 5.61. La suma me da 6,61. Entonces, aquí te sale más o menos lo mismo. El valor de K o el número de intervalos que vamos a considerar va a ser 6, 7 u 8. Pues comúnmente se acostumbra a tomar el número mayor. En este caso vamos a tomar el número 8. Entonces vamos a considerar 8 intervalos para nuestro problema. Si nosotros consideramos 7, también es válida, pero lo correcto sería el mayor. Bueno, como tercer paso, nosotros vamos a determinar la amplitud del intervalo, y que se simboliza con la letra C. C vendría a ser el rango sobre el número de intervalos. En este caso, el rango vendría a ser 48, y K, que viene a ser el número de intervalos, que es 8, la división es 6. Entonces, la extensión del intervalo va a ser 6. Bien, nosotros resumiendo en una tabla, vamos a tener en esta parte de acá los intervalos. Bueno, el límite inferior del primer intervalo, que va a ser cerrado, se considera el menor valor. El menor valor, en mi caso, era 46. Luego sumo el ancho de clase, o sea, sumo 6, sería 46 más 6, 52, abierto. El siguiente intervalo empezaría en cerrado en 52 y sumo el ancho de clase más 6, vendría a ser 58. El siguiente intervalo vendría a ser 58 más 6, que vendría a ser 64. El siguiente intervalo vendría a ser 64
más 6, que vendría a ser 70. El siguiente intervalo desde 70 cerrado hasta 76. El siguiente intervalo desde 76 cerrado hasta que vendría a ser 82 abierto. El siguiente intervalo desde 82 más 6, que vendría a ser 88. El siguiente intervalo desde 88 hasta 94. En este caso, el 94 va a ser cerrado. El último intervalo va a ser cerrado. Pero ojo, no siempre va a ser cerrado, puede ser abierto. En este caso, el extremo del último intervalo coincide con el dato mayor de mis datos que me están dando. Por esa razón es cerrado aquí. Luego, lógicamente, aquí sería el total. Luego nosotros encontramos la marca de clase. La marca de clase es la semisuma de los extremos del intervalo. En este caso se sumaría 46 más 52. 46 más 52 me da 98. 98 entre 2 pues me da 49. Para el siguiente sería 52 más 58 entre 2. Pero en forma práctica solamente se suma la amplitud del intervalo. En este caso sería 49 más 6, que vendría a ser 55. Para el siguiente, 55 más 6, 61. 61 más 6, 67. 67 más 6, 73. 73 más 6, 79. 79 más 6, 85. 85 más 6, 91. Pues si nosotros sumamos 88 más 94 y lo dividimos entre 2, te va a salir 91. Luego encontramos la frecuencia absoluta. Recuerden que f sub i minúscula es la frecuencia absoluta, f mayúscula sub i es frecuencia absoluta acumulada, h sub i es la frecuencia relativa, h sub i mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta, en este caso, el de intervalo 46 a 52, pues vamos a contar en mi tabla qué números están comprendidos entre 46 y 52. 46 cerrado hasta 52 abierto. O sea, los números que voy a contar vendría a ser el 46, el 47, el 48, el 49, el 50 y el 51. El 52 ya no, ¿por qué? Porque es abierto y pertenece al siguiente intervalo. En este caso encontramos dos datos que están en este intervalo. Ahora, en el siguiente intervalo buscamos datos o números, el 52, el 53, el 54, el 55, el 56 y el 57. El 58 no, porque pertenece al siguiente intervalo. Pues encontramos 5 datos. En el siguiente intervalo encontramos 7 datos. En el siguiente intervalo encontramos 12 datos. En el siguiente intervalo encontramos 10 datos. En el siguiente intervalo encontramos 7 datos. En el siguiente intervalo encontramos 4 datos. En el siguiente intervalo encontramos 3 datos. Pues el total me sale 50. Aquí no se suma nada. La frecuencia absoluta acumulada, bueno, el primero coincide con la frecuencia absoluta. La forma práctica lo vamos a hacer, se suma, ¿no? 2 más 5, 7, 7 más 7, 14, 14 más 12, 26, 26 más 10, 36, 36 más 7, 43, 43 más 4, 47, 47 más 3, 50. Listo, hemos encontrado la frecuencia absoluta acumulada. Ahora encontramos h sub i, que viene a ser la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es igual a f sub i entre el total de datos. O sea, la primera frecuencia relativa vendría a ser 2 entre 50, la siguiente vendría a ser 5 entre 50, la siguiente vendría a ser 7 entre 50, 12 entre 50, 10 entre 50, 7 entre 50, 4 entre 50 y 3 entre 50. La suma, ojo aquí, siempre me va a dar 1. O sea, si yo sumo todas las frecuencias relativas, me tiene que dar 1. Ojo, si yo redondeo, por decir 2 entre 50 me sale con decimales infinitos, yo lo redondeo y al sumarlo, muy probable que no me salga 1 o se aproxime a 1. Pues simplemente tenemos que redondearlo a 1. Bien, nosotros hemos encontrado las frecuencias relativas de cada intervalo. La frecuencia relativa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La suma, en este caso, me da 1 exactamente. Ahora, la frecuencia relativa acumulada, utilizamos la misma forma práctica para la frecuencia absoluta acumulada y nos quedaría
La primera siempre coincide, sería 0,04, 0,04 más 0,1 sería 0,14, 0,14 más 0,14 sería 0,28, 0,28 más 0,24 pues me sale 0,52, 0,52 más 0,2 0,72 más 0,14 pues me sale 0,86, 0,86 más 0,08 pues me sale 0,94, 0,94 más 0,06 pues me sale 1. Bueno, eso es todo. Hemos introducido todos los datos en esta tabla. Bueno, espero que te haya servido en algo. Hasta la próxima. Después de estas explicaciones, más el video que acabamos de observar, estamos preparados para completar los cálculos correspondientes a las columnas faltantes. Recuerda que puedes volver a ver esta clase en la repetición que se transmite por televisión en Televida Canal 41 y Teleantillas Canal 2 y a través de YouTube. A continuación te dejo otro tutorial que podrás ver en YouTube en el canal de Matemáticas Profe Alex, que tiene por nombre La Media, Mediana y Moda para Datos Agrupados, el cual posee un ejercicio que te ayudará a adquirir más destrezas en la realización de estos cálculos tan interesantes. En el día de hoy hemos aprendido a construir una tabla de frecuencia para datos agrupados, a identificar y calcular los diferentes tipos de frecuencias. Como has podido ver, estos cálculos estadísticos nos permiten resolver casos cotidianos como la cantidad de personas contagiadas del COVID-19 en una determinada localidad. ¡Anímate! ¡Hazlo! Y muéstrale a tu maestro o tutor lo mucho que has desarrollado tus habilidades en los diferentes cálculos de tablas de frecuencia para datos agrupados. Los invito a continuar profundizando sobre este tema en el cuadernillo. Nos vemos en la próxima clase. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Eclesiastés 3, 1 al 3. Saludos, queridos estudiantes. Qué bueno que estamos juntos nueva vez. Iniciamos la clase de hoy felices y entusiasmados porque cada día estamos descubriendo informaciones valiosas sobre la dictadura de Trujillo. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor Nelson de la Cruz. Cuaderno, lápiz y cuadernillo. Eso me indica que estamos listos. Espero que tú y el compañero que elegiste hayan realizado las asignaciones de la clase anterior y que en el proceso de construcción de conocimientos pudieran socializar con otros compañeros de clase. También espero que en la evaluación que realice tu maestro obtengas el resultado esperado. Estoy seguro que durante estos días de clases, tú y tus compañeros han pasado por un proceso de aprender y desaprender algunas ideas y conocimientos sobre la dictadura de Trujillo. Si después de cada clase que hemos desarrollado les han surgido inquietudes y preguntas, las cuales han podido contestar, esto nos dice que vamos por el camino correcto. Pronto podrán terminar el anhelado proyecto que se ha venido trabajando de manera conjunta con las demás asignaturas. No olviden que la criticidad es uno de los principales objetivos de las ciencias sociales. Estamos trabajando para que obtengas competencias que te ayuden a ser capaz de manejar informaciones que te permitirán formarte una opinión madura, para que elabores el producto final
que será un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Ahora, hagamos una retroalimentación de la clase anterior. Siempre lo hacemos antes de empezar, porque nos ayuda a reforzar nuestros aprendizajes y a conectarnos con la clase de hoy. En la clase anterior, analizamos la Feria de la Paz, su realización y los objetivos de Trujillo de utilizar este momento para promover la República Dominicana a nivel internacional como un país democrático de paz y libertad. También aprendimos sobre el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, dirigido por Johnny Aves y su sistema de tortura a quienes se oponían al régimen. La dictadura de Trujillo desde 1950 a 1961. En la clase anterior dejamos una asignación en donde debías construir un gráfico de organización sobre las causas internas y externas que propiciaron la caída del régimen. Algunos de los tópicos que debías investigar eran estos: la Revolución Cubana de 1959, el atentado al presidente Rómulo Betancourt, el caso Galíndez-Gerald Murphy, la muerte de las hermanas Mirabal, las tensas relaciones con la Iglesia, la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Tengo la seguridad de que hicieron sus tareas y de que obtendrán un excelente resultado. Estos temas son de vital importancia para que como pieza de un rompecabezas la coloquemos todas juntas y así podamos entender el fin de la dictadura. Por esto, prestaremos atención a todos ellos. El caso Galíndez-Murphy. Jesús Galíndez Suárez, escritor, jurista y profesor de la Columbia University y delegado del gobierno vasco en el exilio, nació en Amurrio, España, el 12 de octubre de 1915. En noviembre de 1939 llega exiliado a la República Dominicana. Impartió clases como profesor de ciencia jurídica en la Escuela de Derecho Diplomático y Consular Dominicana, donde fue profesor de Ramfis Trujillo. El 31 de enero de 1946 abandona la isla caribeña y se instala más tarde, el 13 de febrero, en Nueva York. En la Gran Manzana colaboró con la delegación vasca y el gobierno republicano español, hasta conseguir que las Naciones Unidas condenaran el régimen fascista español recién implantado. Se licencia en Filosofía por la Universidad de Columbia y el 27 de febrero de 1956 dicha universidad le aprueba la tesis doctoral de 700 páginas sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. La tesis titulada La Era de Trujillo, donde se denunciaba el régimen del dictador dominicano y donde planteó el supuesto de que Ramfis Trujillo no era biológicamente descendiente del dictador. Ante la amenaza de la publicación de la tesis, el dictador Trujillo, con el apoyo de los servicios americanos, ordenó el secuestro y traslado de Galíndez a Santo Domingo, hecho que se realizó el 12 de marzo de 1956. Algunos de los actuantes en su secuestro y eliminación fueron a su vez asesinados, comenzando por Octavio de la Maza, hermano de Antonio de la Maza, y el piloto norteamericano Gerald Murphy. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana es el principal resultado del movimiento de izquierda revolucionario cubano, que provocó la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan en el poder desde entonces, se considera la revolución como el periodo comprendido entre el alzamiento contra Batista y la actualidad. El triunfo de la revolución se produjo el 1 de enero de 1959 y para recibir protección contra los Estados Unidos, quienes defendían la dictadura de Batista, Fidel Castro contó con el apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
La pérdida del control de Cuba por parte de los Estados Unidos fue un duro golpe asestado sobre el imperio y una derrota dolorosa durante la Guerra Fría. Cuba se convirtió en una amenaza latente y un ejemplo de desobediencia e intromisión en el llamado Patriota Cero. La expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Fue una expedición militar antitrujillista que el 14 de junio de 1959 desembarcó por el poblado de Constanza y por las playas de Maimón y Estero Hondo. El grupo de luchadores antitrujillistas que efectuó este hecho heroico fue entrenado militarmente en el campamento guerrillero ubicado en la finca Mil Cumbres de la provincia cubana de Pinar del Río. Otro grupo que no llegó a desembarcar se entrenaba en Madruga, provincia de La Habana. La expedición fue organizada por el Movimiento de Liberación Dominicano, con el concurso de los gobiernos venezolano y cubano. Enrique Jiménez Moya, comandante en jefe del Ejército de Liberación Dominicana, arribó al país el 14 de junio de 1959. A las 6:20 de la tarde, en un avión pintado con las siglas de la Fuerza Aérea de Trujillo. El aterrizaje se produjo en el aeropuerto militar de Constanza, una ciudad dominicana enclavada en las montañas. En el avión piloteado por el venezolano Julio César Rodríguez y el expedicionario dominicano Juan de Dios Ventura Simó, ex capitán de la Fuerza Aérea Dominicana, vinieron 56 combatientes. Uno de los líderes de esta expedición fue Enrique Jiménez Moya. Aunque en el ámbito militar, la expedición del 14 de junio fue un fracaso, ideológicamente sentó las bases en la juventud dominicana para generar deseos de libertad. Las tensiones con la Iglesia. Los amores entre la Iglesia y el régimen se quebraron cuando el 31 de enero de 1960, en una carta pastoral, las voces de los obispos dominicanos mostraron su desacuerdo con el régimen. Trujillo respondió con ataques mediáticos feroces y con acciones directas contra la Iglesia Católica. Promovió protestas contra los obispos. Producto de desafueros de un régimen que llegaba a su ocaso, fue que personeros de San Francisco de Macorís incendiaron la capilla de la Ermita, la cual estaba en la carretera San Francisco-Las Guasumas. Atentado contra Rómulo Betancourt. El presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, era uno de los más férreos críticos de la dictadura trujillista. Por tal motivo, Trujillo intentó asesinarlo el 24 de junio de 1960, durante la celebración del aniversario de la batalla de Carabobo. Mientras el presidente Betancourt se dirigía hacia el Paseo de los Ilustres en Caracas, un carro bomba estacionado en la avenida Los Próceres estalló al pasar uno de los vehículos de la escolta presidencial, cercano al vehículo oficial. El atentado deja sin vida al jefe de la Casa Militar y a un estudiante. Además, también causa quemaduras generalizadas de primer y segundo grado a Betancourt, al ministro de la Defensa, a su esposa y al chofer del vehículo. Betancourt denunció la responsabilidad del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en el intento de asesinato. Y posteriormente, el hecho fue denunciado ante la Organización de Estados Americanos. Las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, también conocidas como las Mariposas, fueron tres hermanas dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Las tres fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960.
Con todas las piezas en su lugar, es claro que la dictadura estaba llegando a su final, ya que la inestabilidad política de la región, sumada a los derrocamientos de dictadores proamericanos, más el surgimiento de guerrillas y revoluciones, con la influencia de la Revolución Cubana, apoyado por la Unión Soviética, representaba una amenaza para el capitalismo. En un contexto de Guerra Fría, la influencia soviética en América Latina, considerada por Estados Unidos como su patio trasero, fueron razones suficientes para generar un cambio que Trujillo no estuvo dispuesto a aceptar. Una vez completado el cuadro, te invito a investigar más sobre estos temas. El movimiento del 14 de junio. El movimiento revolucionario 14 de junio, también conocido como Agrupación Política 14 de junio, o 14J o 1J4, fue un movimiento guerrillero de extrema izquierda de la República Dominicana que luchaba en contra de la dictadura de Trujillo y que estaba liderado por los abogados y activistas dominicanos Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal, el cual llegó a cubrir casi todo el territorio dominicano con unos 300 militantes. Este movimiento recibió su inspiración de la fallida excursión de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Tomemos unos minutos para que honremos a 3 mujeres que se convirtieron en un símbolo de resistencia, libertad y en la última copa que rebosaría el vaso de la tiranía. Fieles a los 3 esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las 3 hermanas. Al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las 3 hermanas para levantarse luego en un caballo de hierro. Y fue esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor, banderas, no muere la libertad, levantadas para siempre, cayeron mártires patria, Minerva, María Teresa, patria, Minerva, María Teresa, patria, Minerva, María Teresa, patria, Minerva, María Teresa. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy. Quiero invitarte a que investigues sobre la vida de algunos personajes que honran la dominicanidad. Patria Mirabal, Minerva Mirabal, María Teresa Mirabal, Manolo Tavares Justo y Enríquez Jiménez Moya. Después que investigues sobre la vida y el sacrificio de estos héroes dominicanos, te invito a que escribas una carta imaginando que la remites a un familiar de estos personajes y en donde le expresas tu pensar y tu reconocimiento al valor que ellos tuvieron y tienen para la democracia y la paz de la República Dominicana.
Recuerda que debes entregar esta asignación a tu maestro guía y consultarle si tienes alguna duda. En la próxima clase estudiaremos sobre el fin de la dictadura de Trujillo. Nos vemos luego. Que la pases bien. Bonjour mes chers étudiants, je suis Rosa Florencio et je vous donne la bienvenue a notre clase de français. Hola estimados estudiantes, quien les habla Rosa Florencio les da la bienvenida a su clase de francés para sexto grado de secundaria. En la clase anterior estuviste viendo cómo preguntar por la opinión de alguien, utilizando las formas interrogativas quoi, est-ce que, qu'est-ce que. Pensez à quoi? Est-ce que tu jettes l'ordure? Quelle action tu recommandes? Además de dar una orden o consejo usando la forma imperativa de los verbos en el idioma francés. Partons à la plage, protégez la planète, ne jetez pas d'ordure. Y para esta clase vamos a necesitar un cahier, un crayon, un stylo, un dictionnaire français-espagnol. En la lección de hoy seguiremos practicando lo aprendido e introduciremos nuevo vocabulario. Además, aprenderás cómo dar una opinión y sus posibles razones, así como expresiones concernientes al cambio climático. Posible situación en la que utilizarías lo aprendido. Vas a participar en un modelo de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, representando la República Dominicana. El tema a debatir será el cambio climático, donde como nación tendrás que exponer tu punto de vista y deberás mostrarte en contradicción con algunas propuestas que se plantean, por lo que deberás conocer qué es y cuáles son las causas del cambio climático, de manera que puedas referirte a este tema de forma eficiente y adecuada. Reflexiona sobre estos enunciados e indica sí o no para completar esta autoevaluación. En francés, yo puedo identificar vocabulario y expresiones para referir a cambios climáticos. Identificar acciones que causan cambio en el clima. Expresar opiniones sobre el cambio climático de manera sencilla. Apprenons le vocabulaire pour aujourd'hui. Un ouragan. Un ouragan. Un huracán. Changement. Changement. Cambio. Le réchauffement. Le réchauffement. El calentamiento. Réduire. Réduire. Reducir. La réduction. La réduction. La réduction. Du phénomène. Du phénomène. Fenómeno. Des inondations. Des inondations. Inundaciones. De sécheresse. De sécheresse. Sequías. Du charbon. Du charbon. Carbón. La disparition des forêts. La disparition de forêts. La desaparición de los bosques.
Le changement climatique. Pon atención al siguiente video sobre el cambio climático, sus causas y consecuencias. À l'origine du changement climatique, il y a les gaz à effet de serre. Ces gaz forment une couche qui se concentre dans le haut de l'atmosphère. Les gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère depuis toujours. Ces gaz ont un rôle de régulateur pour notre planète. Ils gardent la chaleur du soleil et maintiennent la Terre à une température moyenne de 15 degrés. Sans eux, il ferait très froid, environ moins 18 degrés. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont provoqué l'augmentation artificielle des gaz à effet de serre. Le filtre s'est transformé en une couche de plus en plus dense qui forme comme un manteau autour de la Terre et retient plus de chaleur. C'est ce qui provoque le réchauffement de la planète. D'après les scientifiques, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. 5 degrés, ce n'est pas énorme, me direz-vous. Détrompez-vous. Depuis la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans, et aujourd'hui, la Terre s'est justement réchauffée de 5 degrés. Le réchauffement de la planète modifie les équilibres naturels. Température, régime des vents et des pluies, biodiversité, acidité de l'océan. Dans l'hypothèse la plus pessimiste, les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. 700 millions de personnes devront quitter leur logement et trouver refuge ailleurs. L'augmentation de la température moyenne de la Terre accentue l'évaporation de l'eau. Le cycle de l'eau se modifie, avec pour conséquence plus de pluie au nord et de sécheresse au sud, et des événements climatiques extrêmes plus fréquents. Le réchauffement de la planète va aussi avoir des effets sur notre santé. Certains insectes, comme le moustique tigre, apparaissent dans des régions où on ne les avait jamais vus. Des maladies tropicales se développent dans plusieurs pays du monde. C'est le cas du chikungunya ou de la dengue. Les déserts gagnent du terrain, comme au Kenya ou en Tanzanie. La biodiversité est menacée. 20 à 30% des espèces végétales et animales de la planète risquent de disparaître à court terme, soit environ 20 000 espèces par an. Et il n'y aura pas de super-héros pour nous sauver. Pour éviter ce mauvais scénario, chacun de nous peut et doit agir. Voici comment. La première chose à faire est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, nous devons réduire la production et la consommation d'énergie fossile, comme le gaz, le pétrole ou le charbon. Dans le même temps, il faut continuer à développer les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie, les biocarburants, mais aussi lutter contre la déforestation tropicale. Nous devons également encourager la rénovation des habitats et la construction de bâtiments bioclimatiques très économes en énergie, ou encore privilégier les transports en commun et les transports partagés. Nous pouvons aussi limiter tous les gaspillages de la vie quotidienne, eau, énergie, déchets ménagers et industriels. Enfin, nous devons nous adapter à la hausse des températures et à la modification du climat. Certaines cultures qui demandent trop d'eau pourront être remplacées par d'autres, mieux adaptées au climat. Chacun de nous a donc un rôle à jouer. Par nos actions individuelles et collectives, nous pouvons adapter nos sociétés et lutter contre le changement climatique. Después de haber escuchado y observado el video acerca del cambio climático, relaciona cada pregunta con su posible respuesta. C'est quoi le changement climatique? C'est quoi le changement climatique? Que penses-tu qui cause le changement climatique? Que penses-tu qui cause le changement climatique? Pourquoi la planète est-elle en danger? Pourquoi la planète est-elle en danger? Quelle action peut-on faire pour réduire les changements climatiques? Quelle action peut-on faire pour réduire les changements climatiques? Je pense que ce phénomène peut provoquer des ouragans, des inondations et des sécheresses.
Je pense que ce phénomène peut provoquer des ouragans, des inondations et des sécheresses. À mon avis, c'est l'accélération de la température dans la Terre. À mon avis, c'est l'accélération de la température dans la Terre. Je pense qu'on peut aller à pied. Je pense qu'on peut aller à pied. Je crois que c'est pour la révolution industrielle, la combustion du charbon et des gaz. Je crois que c'est pour la révolution industrielle, la combustion du charbon et des gaz. Después de haber realizado el ejercicio anterior, recorta y pega en tu cuaderno imágenes que tú relaciones con las causas del cambio climático. Recuerda socializarlo con tu maestro o compañeros de clase. Para dar una razón, tenemos que usar la palabra interrogativa pourquoi. Y nuestra respuesta debe llevar parce que. Si te preguntas, pourquoi significa por qué para preguntar y parce que es el porqué de respuesta. ¿Me sigues? Veamos estos ejemplos para aclarar. Pourquoi tu jettes les ordures dans la poubelle? Pourquoi tu jettes les ordures dans la poubelle? ¿Por qué tú tiras la basura en el zafacón? Parce que de cette façon, on soigne l'environnement. Parce que de cette façon, on soigne l'environnement. Porque de esta manera sanamos el medio ambiente. Vous êtes pour ou en contre du recyclage? Vous êtes pour ou en contre du recyclage? ¿Usted está a favor o en contra del reciclaje? Je suis pour le recyclage parce qu'il faut préserver la planète. Je suis pour le recyclage parce qu'il faut préserver la planète. Estoy a favor del reciclaje porque es necesario preservar el planeta. Reforcemos lo aprendido. En el siguiente ejercicio de a favor o en contra, trata de relacionar la opinión con una de las posibles razones dadas. Varias opciones son posibles. Vous êtes pour ou contre la déforestation? Vous êtes pour ou contre la déforestation? Vous êtes pour ou contre les industries du charbon? Vous êtes pour ou contre les industries de charbon? Vous êtes pour ou contre le développement des services publics massifs? Vous êtes pour ou contre le développement de services publics massifs? Vous êtes pour ou contre l'agriculture en grande échelle? Vous êtes pour ou contre l'agriculture en grande échelle? Je suis pour la protection des arbres parce qu'on doit protéger les rivières. Je suis pour la protection des arbres parce qu'on doit protéger les rivières. Oui, je suis pour parce que de cette façon, on peut réduire les embouteillages. Oui, je suis pour parce que de cette façon, on peut réduire les embouteillages. Je suis contre parce que ça fait mal à l'environnement. Je suis contre parce que ça fait mal à l'environnement.
Je suis contre parce que ce type d'agriculture cause de la pollution biologique et peut faire mal à la population locale. Je suis contre parce que ce type d'agriculture cause de la pollution biologique et peut faire mal à la population locale. Cuando conversas con alguien o lo escuchas expresar una opinión en francés, tienes la oportunidad de mostrarte en contradicción con esa opinión. A continuación, te presento un diálogo para que identifiques cuáles expresiones se manifiestan en contradicción. Bonjour, Porphy. Vous êtes prêt à participer au débat sur le changement climatique? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je ne suis pas préparé pour ces présentations. Au contraire, vous êtes très intelligent et vous pouvez chercher l'information sur Internet. Vous êtes à l'heure. À quelle heure est le débat? À 3 heures, vous devez présenter les causes du changement climatique. C'est vrai, mais c'est peu de temps pour faire cette présentation. Estas expresiones resaltadas del diálogo anterior son algunas de las que puedes utilizar para contradecir el punto de vista de una persona. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous êtes sûr de ce que vous dites? ¿Está usted seguro de eso que usted dice? Au contraire. Au contraire. Al contrario. C'est vrai, mais. C'est vrai, mais. Es verdad, pero. Otras expresiones son: no, vous faites erreur. No, vous faites erreur. No, usted está equivocado, equivocada. No, ustedes están equivocados, equivocadas. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Usted está equivocado, equivocada. Tu n'as pas de raison. Tu n'as pas de raison. No tienes la razón. Mais d'autre côté. Mais d'autre côté. Pero por otro lado, vous avez tort. Vous avez tort. Está equivocado, equivocada. Analicemos la siguiente situación. Lisa y su compañero Luis tienen un debate en la clase de francés sobre las acciones que causan el cambio climático y deberán expresar su opinión. Escucha la siguiente conversación. Salut, je dirais que je crois que la déforestation ne cause pas le changement climatique. Tu as tort. Tu es sûr de ce que tu dis? Tu n'as pas regardé la vidéo? Clasifiquemos las expresiones de la siguiente manera. Indica si las siguientes expresiones son de contradicción o de opinión. Tu as tort. Tu as tort. Je crois que la déforestation ne cause pas le changement climatique. Je crois que la déforestation ne cause pas le changement climatique. Tu es sûr de ce que tu dis?
Tu es sûr de ce que tu dis? Ahora veamos esta cápsula con algunos datos interesantes sobre la cultura francesa. Hace ya más de 100 años, el mundo estaba a punto de presenciar uno de los mayores acontecimientos científicos y artísticos. Gracias a los hermanos Lumière, quienes, en compañía de su padre, estaban dando los últimos toques a un aparato capaz de grabar y reproducir en pantalla imágenes en movimiento. Su invento, llamado el cinematógrafo, fue patentado el 13 de febrero de 1895 y estaría listo para ser avalado en público el 28 de diciembre del mismo año. El suceso ocurrió en el Salón Indien del Grand Café en el Boulevard de los Capuchinos en París, donde los hermanos Lumière proyectaron 10 películas de escenas de la vida cotidiana parisiense, como la llegada del tren a la estación, la comida del bebé y la salida de la fábrica Lumière. Entre ellas se encontraba El regador regado, un cortísimo film que narra la antigua broma de pisar una manguera para luego soltarla y hacer mojar a su operario. La noticia le dio la vuelta al mundo en corto tiempo y de esta manera el séptimo arte había nacido con los hermanos Lumière y su cinematógrafo. De esta manera llegamos al final de esta interesante clase. Sigue practicando el idioma francés. Utiliza los recursos de Internet que están a tu disposición. Mientras más idiomas aprendas, más oportunidades tendrás para progresar académica y profesionalmente. Merci de rester pendant toute la classe. On se verra à la prochaine. Au revoir. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy.
La tabla de frecuencia nos permite organizar datos recolectados en una investigación, de modo que dichos datos puedan ser interpretados y analizados más fácilmente. Veamos una situación en nuestra cotidianidad en estos tiempos de pandemia. El contagio de COVID-19 por edades en la provincia de Santo Domingo, un día de la pandemia, se muestra en la tabla a continuación. Te recuerdo que puedes tomar una fotografía con tu celular para que tengas la tabla y los valores de cálculos para cada columna. Nuestra tabla de frecuencia está compuesta por 8 columnas que están distribuidas de la siguiente manera. La primera columna son las clases según las edades. En esta se muestran los datos de las edades en grupos de 10, calculando el rango, el número de clases y los intervalos. Las edades van desde los 20 hasta los 80 años, datos necesarios para calcular los intervalos. Número 2. En la segunda columna se presenta la cantidad de casos por el rango de edades. A esta se le llama frecuencia absoluta y se representa en la tabla por las siglas F sub I. Debemos tener presente que la sumatoria de estos datos debe darnos el total de encuestados o la muestra tomada. En este caso, la suma nos da 70. En la tercera columna se muestra la frecuencia relativa. Está representada por la sigla F sub R. Se calcula dividiendo entre 100 el porcentaje de cada dato de la frecuencia absoluta. Para la muestra de 20 personas de las edades que van de 20 a 30 años, equivalen a 29% del total de casos y estos a su vez representa el 0.29 del total. Luego de calcular esta columna completa, la sumatoria de los resultados debe ser 1. Esta columna puede calcularse simultáneamente con la columna 5 o frecuencia porcentual. En la cuarta columna se presenta la frecuencia acumulada. Se representa por las siglas F sub A. Se calcula colocando el primer dato de la frecuencia absoluta, F sub I. El siguiente dato es la suma del primero más el segundo de la frecuencia absoluta y de ese modo cada valor va aumentando al dato siguiente, siempre de la F sub I. El último dato de esta columna debe darnos como resultado el total de la muestra, en este caso 70. En la quinta columna se presenta la frecuencia porcentual. Se representa por las siglas F mayúscula sub I, diferente a la primera, y se calcula sacando el porciento de cada uno de los datos de la frecuencia absoluta F sub I. Del modo X es igual a 20 por 100, todo esto dividido entre 70, nos daría un 29%. La sumatoria de todos los datos de la frecuencia porcentual debe darnos el 100%. En la sexta columna se muestran el número de grado correspondiente a cada caso. Se calcula multiplicando el dato de la frecuencia relativa F sub R por 360 grados. La sumatoria de los números de todos los datos de los números de grados debe dar como resultado 360 grados. Para este caso, el número de grados es igual a F sub R por 360 grados. Eso es igual a 0.29 por 360 y nos dará 104. En la séptima columna se observa la marca de clase, que es la media de las clases según las edades. Se representa por las siglas X sub I y se calcula sumando el límite inferior con el límite superior de cada clase y dividiéndolo entre 2. En la octava columna muestra el producto de marca de clase por la frecuencia absoluta. En este caso se multiplican ambos datos, X sub I por F sub I. Luego de calcular todos los datos, se procede a calcular la sumatoria de todos los productos obtenidos, sumatoria de X sub I por F sub I. El caso Galíndez-Murphy. Jesús Galíndez Suárez, escritor, jurista y profesor de la Columbia University y delegado del gobierno vasco en el exilio, nació en Amurrio, España, el 12 de octubre de 1915. En noviembre de 1939 llega exiliado a la República Dominicana. Impartió clases como profesor de ciencia jurídica en la Escuela de Derecho Diplomático y Consular Dominicana.
donde fue profesor de Ramfis Trujillo. El 31 de enero de 1946 abandona la isla caribeña y se instala más tarde, el 13 de febrero, en Nueva York. En la Gran Manzana colaboró con la delegación vasca y el gobierno republicano español, hasta conseguir que las Naciones Unidas condenaran el régimen fascista español recién implantado. Se licencia en filosofía por la Universidad de Columbia y el 27 de febrero de 1956 dicha universidad le aprueba la tesis doctoral de 700 páginas sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. La tesis titulada La Era de Trujillo, donde se denunciaba el régimen del dictador dominicano y donde planteó el supuesto de que Ramfis Trujillo no era biológicamente descendiente del dictador. Ante la amenaza de la publicación de la tesis, el dictador Trujillo, con el apoyo de los servicios americanos, ordenó el secuestro y traslado de Galíndez a Santo Domingo, hecho que se realizó el 12 de marzo de 1956. Algunos de los actuantes en su secuestro y eliminación fueron a su vez asesinados, comenzando por Octavio de la Maza, hermano de Antonio de la Maza, y el piloto norteamericano Gerald Murphy. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana es el principal resultado del movimiento de izquierda revolucionario cubano, que provocó la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan en el poder desde entonces, se considera la revolución como el periodo comprendido entre el alzamiento contra Batista y la actualidad. El triunfo de la revolución se produjo el 1 de enero de 1959 y para recibir protección contra los Estados Unidos, quienes defendían la dictadura de Batista, Fidel Castro contó con el apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La pérdida del control de Cuba por parte de los Estados Unidos fue un duro golpe asestado sobre el imperio y una derrota dolorosa durante la Guerra Fría. Cuba se convirtió en una amenaza latente y un ejemplo de desobediencia e intromisión en el llamado Patriota Cero. La expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Fue una expedición militar antitrujillista que el 14 de junio de 1959 desembarcó por el poblado de Constanza y por las playas de Maimón y Estero Hondo. El grupo de luchadores antitrujillistas que efectuó este hecho heroico fue entrenado militarmente en el campamento guerrillero ubicado en la finca Mil Cumbres de la provincia cubana de Pinar del Río. Otro grupo que no llegó a desembarcar se entrenaba en Madruga, provincia de La Habana. La expedición fue organizada por el Movimiento de Liberación Dominicano, con el concurso de los gobiernos venezolano y cubano. Enrique Jiménez Moya, comandante en jefe del Ejército de Liberación Dominicana, arribó al país el 14 de junio de 1959. A las 6:20 de la tarde, en un avión pintado con las siglas de la Fuerza Aérea de Trujillo. El aterrizaje se produjo en el aeropuerto militar de Constanza, una ciudad dominicana enclavada en las montañas. En el avión piloteado por el venezolano Julio César Rodríguez y el expedicionario dominicano Juan de Dios Ventura Simó, ex capitán de la Fuerza Aérea Dominicana, vinieron 56 combatientes. Uno de los líderes de esta expedición fue Enrique Jiménez Moya. Aunque en el ámbito militar, la expedición del 14 de junio fue un fracaso, ideológicamente sentó las bases en la juventud dominicana para generar deseos de libertad.
las tensiones con la iglesia. Los amores entre la iglesia y el régimen se quebraron cuando el 31 de enero de 1960, en una carta pastoral, las voces de los obispos dominicanos mostraron su desacuerdo con el régimen. Trujillo respondió con ataques mediáticos feroces y con acciones directas contra la Iglesia Católica. Promovió protestas contra los obispos. Producto de desafueros de un régimen que llegaba a su ocaso, fue que personeros de San Francisco de Macorís incendiaron la capilla de la Ermita, la cual estaba en la carretera San Francisco-Las Guasumas. Atentado contra Rómulo Betancourt. El presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, era uno de los más férreos críticos de la dictadura trujillista. Por tal motivo, Trujillo intentó asesinarlo el 24 de junio de 1960, durante la celebración del aniversario de la batalla de Carabobo. Mientras el presidente Betancourt se dirigía hacia el Paseo de los Ilustres en Caracas, un carro bomba estacionado en la avenida Los Próceres estalló al pasar uno de los vehículos de la escolta presidencial, cercano al vehículo oficial. El atentado deja sin vida al jefe de la Casa Militar y a un estudiante. Además, también causa quemaduras generalizadas de primer y segundo grado a Betancourt, al ministro de la Defensa, a su esposa y al chofer del vehículo. Betancourt denunció la responsabilidad del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en el intento de asesinato. Y posteriormente, el hecho fue denunciado ante la Organización de Estados Americanos. Las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, también conocidas como las Mariposas, fueron 3 hermanas dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Las 3 fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Con todas las piezas en su lugar, es claro que la dictadura estaba llegando a su final, ya que la inestabilidad política de la región, sumada a los derrocamientos de dictadores proamericanos, más el surgimiento de guerrillas y revoluciones, con la influencia de la Revolución Cubana, apoyado por la Unión Soviética, representaba una amenaza para el capitalismo. En un contexto de Guerra Fría, la influencia soviética en América Latina, considerada por Estados Unidos como su patio trasero, fueron razones suficientes para generar un cambio que Trujillo no estuvo dispuesto a aceptar. Una vez completado el cuadro, te invito a investigar más sobre estos temas. El movimiento del 14 de junio.
El movimiento revolucionario 14 de junio, también conocido como Agrupación Política 14 de junio, o 14J o 1J4, fue un movimiento guerrillero de extrema izquierda de la República Dominicana que luchaba en contra de la dictadura de Trujillo y que estaba liderado por los abogados y activistas dominicanos Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal, el cual llegó a cubrir casi todo el territorio dominicano con unos 300 militantes. Este movimiento recibió su inspiración de la fallida excursión de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Para dar una razón, tenemos que usar la palabra interrogativa, pourquoi. Y nuestra respuesta debe llevar parce que. Si te preguntas, pourquoi significa por qué para preguntar, y parce que es el porqué de respuesta. ¿Me sigues? Veamos estos ejemplos para aclarar. Pourquoi tu jettes les ordures dans la poubelle? Pourquoi tu jettes les ordures dans la poubelle? ¿Por qué tú tiras la basura en el zafacón? Parce que de cette façon, on soigne l'environnement. Parce que de cette façon, on soigne l'environnement. Porque de esta manera sanamos el medio ambiente. Vous êtes pour ou en contre du recyclage? Vous êtes pour ou en contre du recyclage? ¿Usted está a favor o en contra del reciclaje? Je suis pour le recyclage parce qu'il faut préserver la planète. Je suis pour le recyclage parce qu'il faut préserver la planète. Estoy a favor del reciclaje porque es necesario preservar el planeta. Reforcemos lo aprendido. En el siguiente ejercicio de a favor o en contra, trata de relacionar la opinión con una de las posibles razones dadas. Varias opciones son posibles. Vous êtes pour ou contre la déforestation? Vous êtes pour ou contre la déforestation? Vous êtes pour ou contre les industries du charbon? Vous êtes pour ou contre les industries de charbon? Vous êtes pour ou contre le développement des services publics massifs? Vous êtes pour ou contre le développement de services publics massifs? Vous êtes pour ou contre l'agriculture en grande échelle? Vous êtes pour ou contre l'agriculture en grande échelle? Je suis pour la protection des arbres parce qu'on doit protéger les rivières. Je suis pour la protection des arbres parce qu'on doit protéger les rivières. Oui, je suis pour, parce que de cette façon, on peut réduire les embouteillages. Oui, je suis pour, parce que de cette façon, on peut réduire les embouteillages. Je suis contre, parce que ça fait mal à l'environnement. Je suis contre, parce que ça fait mal à l'environnement. Je suis contre, parce que ce type d'agriculture cause de la pollution biologique et peut faire mal à la population locale. Je suis contre, parce que ce type d'agriculture cause de la pollution biologique et peut faire mal à la population locale.
Cuando conversas con alguien o lo escuchas expresar una opinión en francés, tienes la oportunidad de mostrarte en contradicción con esa opinión. A continuación, te presento un diálogo para que identifiques cuáles expresiones se manifiestan en contradicción. Bonjour Porphy, vous êtes prêt à participer au débat sur le changement climatique? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je ne suis pas préparé pour ces présentations. Au contraire, vous êtes très intelligent et vous pouvez chercher l'information sur Internet. Vous êtes à l'heure. À quelle heure est le débat? À 3 heures, vous devez présenter les causes du changement climatique. C'est vrai, mais c'est peu de temps pour faire cette présentation. Estas expresiones resaltadas del diálogo anterior son algunas de las que puedes utilizar para contradecir el punto de vista de una persona. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous êtes sûr de ce que vous dites? ¿Está usted seguro de eso que usted dice? Au contraire. Au contraire. Al contrario. C'est vrai, mais. C'est vrai, mais. Es verdad, pero. Otras expresiones son: no, vous faites erreur. No, vous faites erreur. No, usted está equivocado, equivocada. No, ustedes están equivocados, equivocadas. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Usted está equivocado, equivocada. Tu n'as pas de raison. Tu n'as pas de raison. No tienes la razón. Mais d'autre côté. Mais d'autre côté. Pero por otro lado, vous avez tort. Vous avez tort. Está equivocado, equivocada.